Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos aquí. Buenas tardes a todos allá. Buenas tardes, gracias. Gracias y hasta luego. No es cierto. No, buenas tardes, pastora. Buenas tardes a los que están conectados también. Yo creo que hoy queremos honrar, sobre todo yo creo que yo quiero honrar y creo que todos los que estamos aquí al Espíritu Santo, porque es un tiempo en donde va a estar padre. Yo lo leí ayer y no dejaba de llorar, para variar, pero creo que es algo padre, porque como hombre a veces te limitas a decir, yo aguanto, ¿no? Pero yo quiero honrar porque le decía a la pastora apenas en esta semana, me comentaba de un tema, ¿no? Ya saben que siempre salen cosas, como alguien me decía hace rato. Decía, es que cuando, o sea, a veces piensas que ahí más o menos ya vas y sale otra cosa y pues no, o sea, es un camino en donde el Señor va paso a paso. Pero justamente en esta semana hablaba justamente de la falta del perdón. Y algo que ha estado durante años, a pesar de que me convertí hace 12 años, ha sido un tema puntual en donde el Señor ha estado esperando y tiene paciencia y me vuelve a intentar sacar y otra vez espera y dice, ya es el tiempo y te avientas 3 pasos para atrás. Pero le agradezco de verdad a mi pastora porque, o sea, también quiero honrarla. Sé que una vez yo no entendía en su totalidad, y digo, todavía no lo entiendo en su totalidad, pero el amor que tiene tan fuerte Cristo por nosotros, ¿no? Dices, Cristo me ama, pero a veces no entiendes qué tan fuerte es ese amor, qué tan fuerte es que lo llevó a esa muerte, que es tan fuerte de decir, no me importa si hubiera sido por uno solo, si hubiera sido perdonarte a ti solo, ¿no? Todo lo que hiciste. Aunque se hubieran quedado millones y todo, y uno solo hubiera deseado recibir ese pago, por esa persona hubiera pagado aún el Señor. Y justamente, ¿por qué habla del perdón? Porque al final esto es algo que te va consumiendo poco a poco. Y al final esto es lo que pasa con Satanás, ¿no? Poco a poco va consumiéndose, aunque piensas que Satanás ya está en el lago, o sea, cada vez va a dejar de ser, ¿no? Cada vez en una eternidad va a dejar de ser. Y justamente lo que les platicaba es que me decía, justamente lo que me platicaba la pastora en la semana es eso, me decía, es que hay algo que te detiene todo el tiempo, ¿no? Y que cuando ya empiezas otra vez te vas para atrás. ¿Cuántas veces te has sentido así? Que dices, ahora sí, ya voy corriendo y bolas una piedra, ¿no? Y vas para abajo. Y otra vez vas para atrás. Pero justamente algo que me había estado, digo, lo declaro, que en fe que me había estado torturando era esto. La falta de perdón hacia no solamente una persona. Porque a veces agarras a una persona, ¿no? Que a tu papá, que a tu pareja, que a tu mamá, que al tío, que al sobrino, que a quién sabe quién tanto, o sea, a tu amigo. Y no es a una sola persona, te enlazas y vamos a ir viendo un poco más adelante cómo te vas enlazando con esta falta de perdón. El camino de la amargura al perdón. Muchos, digo, ya llevo años de conocerlos y me han conocido desde que llegué, ¿no? Y bueno, a otros ya los conozco desde que nací, ¿no? Pero lo digo porque mi hermana está acá también. Pero a muchos los conozco desde hace 12 años y yo creo que todos saben de que muchas veces cómo me he comportado, ¿no? Le decía a veces, muchas veces a la pastora y a Jackie, es que a veces yo siento que tengo un carácter medio nefasto, porque a veces la amargura es lo que te hace meterte en esa identidad, meterte en esa falta de amor, porque pues al final no te sientes amado, no sientes ese amor realmente como Cristo ya te lo dio, ya te lo entregó, te ministran, pero a veces
te quedas clavado en un momento, te quedas clavado en una situación en donde piensas que no hay salida y alguien te hace algo y brota algo más, ¿no? Y brota otra vez esa falta de perdón. Y estás duro y dale meses, días, años. Digo que declaramos que ya va a ser menos, pero a veces te avientas años, te avientas años alucinando a una persona nada más porque pasó una mosca, la mató y te cayó en la cabeza y dices, pues, ¿por qué la mató ahí en mi cabeza, no? O sea, por tonterías, pero realmente no es eso, realmente es un espíritu que toma y al final vamos a ir desglosando poco a poco cómo va avanzando esto. Lo que nos sucede no es ni remotamente tan importante como la forma en que reaccionamos. Porque a lo mejor es lo que les decía, ¿no? Es algo tan irrelevante que a veces piensas que tienes el derecho a no perdonar a esa persona, o a una situación, o a alguien en especial, ¿no? Si no nos ofendemos por un insulto o una injuria, es probable que esto no nos hará mucho daño. Por otra parte, si permitimos que el asunto se transforme en un resentimiento, puede hacernos mucho daño. ¿Qué es el resentimiento? ¿O por qué es tan destructivo? ¿O qué efecto tiene en nosotros? ¿Cómo podemos tornarnos de la amargura al perdón? He aquí la pregunta del millón. ¿Cómo le hago, no? ¿Cómo le hago para poder salir de esa amargura? Gracias. Yo pensé que me estaban diciendo limpia. ¿Cómo salgo de ese lugar? Buena pregunta. Yo también me la hacía porque en esta semana le decía, bueno, me pongo de ejemplo porque sé que pues, no conozco mucho de todos, pues obviamente conozco algunas cosas, pero pues, me pongo de ejemplo porque es más fácil para mí entenderlo también para mí. Y justamente decía, ok, por muchos años he deseado que me protegieran y que me amaran como Cristo me ama. Por mucho tiempo he deseado que tenga esa protección, que tenga ese amor, que tenga esa provisión, que tenga ese cuidado, que tenga ese deseo, ¿no? Mi papá, mi mamá, por mí, ¿no? Y le decía a la pastora, y a veces en muchos de esos momentos he deseado que estén, ¿no? Conmigo en muchas situaciones. Pero no me daba cuenta que en el fondo de mi corazón me metía en un resentimiento por demandar ese amor. Y no lo veía tan claro, ¿no? Lo veía como que, bueno, pues es que pues, son mamá y son papá, tienen que darse, ¿no? Y muchos lo hemos pensado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué le dije ahora esto? ¿Y por qué si ya avanzó el tiempo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero al final era algo que me explicaba la pastora. Mientras más deseas ser amado, menos eres amado. Porque en ese deseo excesivo de que buscas que alguien te ame y te protege, nada más estás deseando llenarte tú. Y al final haces como un repelente alrededor de todos los demás, ¿no? Porque al final te vuelves nefasto. Te vuelves nefasto porque al final, lo cancelamos, aquí no hay nadie así. Pero al final eso produce esa amargura. En esta lección encontraremos las respuestas a estas preguntas importantes. ¿Qué es el resentimiento? Es aquel sentimiento profundo de disgusto o enojo que tenemos hacia alguien por una ofensa pasada. Es nuestro doloroso recuerdo de heridas anteriores. El resentimiento es ese gran enemigo de las buenas relaciones que destruye la amistad y transforma a los amigos en enemigos. Pero el defecto más dañino del resentimiento es la destrucción de la persona que se aferra a él. Porque pues sí, muchas veces la persona ni cuenta se da que ya lo estás alucinando, que ya lo estás aborreciendo, que la persona anda, a lo mejor nunca se dio cuenta de lo que hizo.
pero tú lo traes todos los días, ¿no? Y nada más hace algo que te disgusta y brota todo. Un pastor fue llamado a la cabecera de un hombre moribundo. Era un hombre que nadie apreciaba. Era duro, amargado y hosco. Y cuando lo leí dije, ay, mira nada más. Mira nada más, porque sí me identifiqué. Ese hombre duro, ¿no? Hosco, amargado. Espero que no sea como que nadie me apreciaba, pero pero pues al final sí te vuelves en esa persona, ¿no? Esos espíritus inmundos hacen que te alejes, o sea, que la gente se aleje. Y a veces, muchas veces lo piensas como que, ¿qué onda, no? O sea, yo me acuerdo que también durante todos estos años, la pastora ha estado diciéndome, oye, me pregunta, no es que me pregunte todos los días, pero sí de repente me dice, oye, ¿tienes amigos? Y me quedaba pensando. Y decía, bueno, es que hay algo, ¿no? Hay algo ahí que está mal, que a lo mejor no hay un amor, ¿no? Que no hay un amor que te deja a ti también sentirte amado. Y decía, ok, pero decía, no, pues es que, o sea, todavía justificas muchas cosas. Vamos a ir avanzando. Este hombre vivía en una cabaña destartalada a las afueras de la ciudad, y cuando iba a la ciudad dejaba en claro que no quería hablar con nadie y tampoco que nadie le hablara. Hasta los niños huían de él. Y la gente se preguntaba por qué se había vuelto tan amargado y malo. Y algunos pensaban que tenía... Ay, espérame, ya me perdí. Un momento. Algunos pensaban que tenía alguna culpa secreta. Otros estaban seguros de que había cometido algún crimen horrible y que era un fugitivo de la justicia, pero todos estaban equivocados. La sencilla verdad era que cuando joven, un amigo le había ocasionado un daño grave. Y estaba tan furioso que dijo, lo recordaré hasta el día de mi muerte. A lo mejor ya no te acuerdas que alguna vez dijiste algo así. O a lo mejor sí te acuerdas. Y yo en momentos venían como flashbacks en donde decía, hubiera deseado esto, hubiera deseado que hubieran estado así conmigo, no tengo referencia del amor, ¿por qué? Y me metía en una cueva en mi cuarto en donde me metía y me fundía y me fundía y me fundía y me fundía más con esa amargura. A lo mejor ustedes no lo han hecho. Todos se me quedan viendo así como que pobre. Pero la verdad es que justamente ese es un engaño en donde Satanás es muy tácito, ¿no? O sea, se va colando poco a poco, como que dices, tengo derecho. No tienes derecho. Y ahorita vamos a ver por qué no tienes derecho. Justamente le contó al pastor que se sentaba junto a su lecho, lo he recordado cada mañana y he pensado en ello cada noche. He maldecido a ese hombre 100 veces al día. Luchando para respirar, continuó, y ahora veo que mi amargura me ha comido el alma. Mi odio no ha lastimado a nadie más que a mí mismo. Y Dios sabe que esto ha convertido mi vida en un infierno. En un infierno, imagínate. Por eso mucha gente dice, no, pues si el infierno no se vive en la eternidad, el infierno se vive aquí mismo. Lo cancelamos en el nombre de Jesús. Pero pues obviamente la separación de Dios es muerte. Y al final, a veces por aferrarte a esto, vuelves un infierno tu vida. ¿Por qué guardamos el resentimiento? De todas las cosas malas y destructivas que pueden ocurrirnos, el resentimiento es una de las peores. Es como un microbio mortal luchando constantemente para tener dominio sobre nosotros y destruirnos.
Ninguna persona que razone bien quiere albergar y alimentar un microbio, ¿verdad? Mortal en su cuerpo, sabiendo que este microbio podría con el tiempo llegar a aniquilarlo. Porque esto no es letal, que ya odié y pum, caigo, ¿no? O sea, esto va matando cada día tus sueños, mata tus ilusiones, mata las relaciones, mata el amor que puedes llegar a tener o sentir aún por el Señor. O sea, aún culpas a Dios justamente es lo principal, ¿no? Porque culpas a Dios, no literalmente que llegues y dices, tú tienes la culpa, Dios, de poder, de lo que yo tuve que vivir o de que esta persona no haya reaccionado como yo quería, y tú tienes la culpa, o sea, y lo culpas en tu corazón, lo culpas de esto. Y cuando lo leía muchas veces este estudio ayer y en la noche, todavía en la madrugada, decía, ¿qué he hecho, no? ¿Qué he hecho con esto? O sea, ¿qué he estado haciendo? No es una persona, no es una situación. He sido engañado, ¿no? He sido engañado a través de esto en donde Satanás ha querido destruirme. Porque al final no es que llega un sacatazo de un choque, digo, lo cancelo en el nombre de Jesús. No es que llega una enfermedad, lo cancelamos también en el nombre de Jesús. Pero a veces es muy sutil, te va matando. Te va matando lentamente, como decían, ¿no? El tema de la rana, ¿no? Que se mete y no disfruta el agua calientita y cuando menos se da cuenta, murió. Al ver que el resentimiento es un pecado tan atroz, puede ser que nos preguntemos, ¿por qué guardamos los resentimientos? Pues porque podría ser muy fácil, ¿no? Y decir, pues ¿por qué los guardo si es algo tan atroz? Y existen muchas razones. Sentimos que el resentimiento es justificado. Y una razón que nos es difícil reconocer es la venenosa naturaleza del resentimiento. Y es que pensamos que es correcto. Nos sentimos justos al tener el resentimiento. Y decimos, pues yo tenía y yo merecía, y claro que sí. Claro que sí, el que se equivocó fue él, porque no supo cómo amarme, ¿no? Y con eso recordé en la noche, viene a mi memoria una película que todos o la mayoría hemos visto, que es La cabaña. Y justo un momento exacto, ¿no? Todos recuerdan en donde era un niño, Mark, y él estaba en su casa, iba a la iglesia, pero su papá era alcohólico y su papá lo lastimaba, le pegaba, no tenía ninguna muestra de afecto, nada de amor. Y Mark, en todo ese resentimiento, terminó un día poniendo veneno en una de las botellas de alcohol y mató a su papá. Pero aquí no termina todo. Y ya les estoy spoileando a los que no hayan visto, pero justamente es eso, o sea, aquí no terminó todo. Porque obviamente había abierto una puerta a Mark a toda esa amargura, a toda esa falta de perdón y alucinar, ¿no? Y creer que era justificado, porque él golpeaba a mi mamá y porque él me golpeaba a mí. Era justificado lo que yo hice. Es normal que esté resentido con fulano, con mengano, y a fin de justificar el resentimiento, a menudo formamos en la mente una imagen falsa de la otra persona. Porque pensamos y decimos, no, seguramente está pensando esto, ¿eh? Seguramente está pensando esto. Dejamos a un lado el cuadro total de lo que es aquella persona y todas las cosas buenas y decentes que pueda haber hecho. Y nos enfocamos en una sola ofensa que ella nos hizo. No importa si tiene virtudes, no importa si te ayudó, no importa si en otra cosa te está amando, no importa si en algo te dijo, oye, a lo mejor ni cuenta se dio, pero tú dices, no, todo se centra en ese momento. Y nos hace sentir superiores. Cuando alguien hace algo que nos ofende o nos hiere, tomamos hacia esa persona una actitud de superioridad. Nos decimos, yo jamás haría tal cosa.
No, hombre. Y sí, lo digo porque yo también lo he dicho, ¿no? No, hombre, ¿cómo falló esa persona? Yo jamás lo haría. O alguien te hace algo o falla en algo y te afecta tantito y dices, no, hombre, pues ¿cómo? ¿Qué le pasa? ¿Cómo osa hacer algo así, no? ¿O nadie lo ha pensado? Venga, dice. Venga, hay esperanza obviamente de salir de esto, pero primero es importante que todos vayamos al fondo y que no lo dejemos como nada más decir, yo decido, porque sí puedes decidir y decir, ok, pero yo meditaba y decía, en el fondo donde hay un problema, tengo que ir hasta el fondo. O sea, no me puedo quedar nada más, no es una persona, es algo que me ha detenido, es esa amargura en donde yo he abierto puertas. Nos gusta llevar la cuenta. No lleves la cuenta. Dice aquí, no lleves la cuenta. A veces nos aferramos al resentimiento con el objeto de tener algo para compensar cualquier ofensa futura que podamos cometer. Queremos poder decir, puede ser que me haya equivocado o haya hecho mal en eso, pero tú me hiciste esto y esto otro a mí. Puede ser que que yo te esté alucinando, puede ser que yo te esté odiando, puede ser que yo alucine esta situación, pero no es más grande que lo que tú me hiciste a mí. O sea, y llevas un check, ¿no? Ya me pagaste esta, ya me pagaste la otra, ya esta, a ver, me te faltan 10, o sea, con estas 5 que yo te hice, descontamos, o sea, sí empiezas a hacer tu cuenta. Disfrutamos de nuestros resentimientos. Aunque parezca extraño, mantenemos esas puertas abiertas o heridas por el placer que nos producen. Nos gusta que cuidar tiernamente de esas heridas y sentir lástima por nosotros mismos. Porque sí, es de continuo. Muchas veces por eso estás pasando y te dicen algo y te pones a llorar y dices, ay, pero es que no, ¿por qué? No entiendo, no, es que yo no tengo la culpa, fue la culpa de la vecina que puso la música muy fuerte y yo o sea, no. O sea, y te lo digo porque sí, o sea, yo muchas veces llegaba con esa barrera, ¿no? De decir, no, a mí me gusta sentirme así, miserable. Porque aunque dices que no lo disfrutas, estás ahí. Hay un cierto vicio de donde deseo exacto, algo perverso en donde disfrutas esa miseria. Los resentimientos se transforman en amargura. De todos estos pecados, el resentimiento es uno de los más extraños porque su fin es castigar a la otra persona, que sería lo más lógico, ¿no? Ah, bueno, lo odio y lo voy a castigar. No, porque la otra persona ni cuenta se da muchas veces de lo que hizo. Y la otra persona sigue su vida y ni siquiera está clavada en una situación así, pero tú piensas que lo estás dañando. Y yo pienso que lo he estado dañando, ¿no? Cuando realmente me he destruido yo solo. De todos los pecados, el resentimiento es uno de los más extraños, bueno, ya lo leímos, sin embargo es mucho más doloroso para nosotros de lo que jamás pudiera ser para la otra persona. A veces la otra persona ni siquiera se ha dado cuenta, como lo veíamos, ¿no? Y por lo tanto este resentimiento nuestro resentimiento no le produce daño alguno, pero para nosotros sí es muy destructivo. Consideremos lo siguiente, la amargura afecta nuestra salud, porque no es nada más que se detiene en la amargura y que ya no tengo amigos y que estoy solo y que ahí me quedo y que ya aguántenme o que quieran que me aguanten, ¿no? Porque mucha gente, o hemos pensado también, pues al que le guste no soy monedita de oro, ¿no? O sea, no, pero imagínate, o sea, ¿cómo creas un ambiente tan pernicioso en donde Satanás puede operar en todas las áreas y llega hasta a tocar tu salud? La amargura es un veneno para el cuerpo. El resentimiento, la amargura, el odio y la falta de perdón pueden producir úlceras.
Y a veces hasta en el mundo lo saben, ¿no? Que dicen, ¿por qué te guardas tantas cosas y no las dices? Y a veces tienen unos problemas gastrointestinales, que tienen gastritis, gastroenteritis, tienen úlceras, o sea, y van al doctor y todo y dicen, no, pues es que no estás desayunando, o no comes esto, o tienes que tomarte esta pastilla, probióticos y lo que sea. Pero realmente es que te está consumiendo esa amargura. Ajenjo y hiel, ¿no? Es lo que está produciendo todos los días esa falta de perdón. Hipertensión arterial y docenas de otras enfermedades. Algunos médicos han estimado que casi el 90% de esas enfermedades tienen su origen en los enojos, miedos, resentimientos y amarguras. Porque ¿quién es el padre de mentira? ¿Quién es el padre de toda la muerte, del miedo, del resentimiento, de amargura? Satanás, exacto. Y entonces, ¿quién crees que es el que nos ha estado susurrando todo este tiempo? Es Satanás, como diría la bruja del 71. Exacto, pero hoy tenemos la oportunidad de poder decir, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegaste, hasta aquí llegué a creer que tengo ese derecho. Tengo ese derecho de pensar mal o de creer que tengo que sentirlo para poder decidir. No es cierto, no es que tengas que tengas que decir y ya me vino un sentimiento y ahora sí te quiero perdonar. O sea, no te conviene estar en esto. No te conviene y no me conviene a mí. El odio te hace un esclavo de la persona a quien odias. Desde el momento que empiezo a odiar a un individuo, me hago su esclavo. Era como decía la pastora, ¿no? Muchas veces, muchos nos ha dicho, lo llevas, ¿no? En la bolsa y lo llevas arrastrando ahí con la cadena todo el tiempo. No físicamente, no literalmente, pero sí. La cadena es que viene algo y brota algo, salta el payaso. El trabajo que antes disfrutaba es ahora algo penoso, le decía a esta persona. Mis resentimientos producen demasiada tensión en mi cuerpo. Me canso después de tan solo pocas horas de trabajo. Imagínate todo lo que va generando. Yo lo leía y decía, ay. Aún las vacaciones han dejado de entusiasmarme. El Señor te da una promesa, te da una victoria, la estás viviendo y te dice, disfrútala, aquí están tus hijos, aquí está tu familia, aquí está un coche, aquí está un trabajo, aquí está una mayor provisión, y no necesariamente algo tangible, ¿no? Pero aquí está, ahora puedes sonreír, antes no lo podías hacer, ahora tienes esperanza, antes no la tenías, antes estabas en muerte, estabas desolado, estabas triste y ahora no estás así, tienes una familia en Cristo que te está arropando, tienes una pastora, o sea que te está levantando, que te está alentando todos los días y te dice hay una victoria y no lo ves. Tú dices, no, yo estoy ahí metido en esa caverna, ahí es mi lugar seguro, ¿no? Porque a veces sí lo ves así, ese es el lugar en donde yo me sé mover. Aún las vacaciones han dejado de entusiasmarme, no puedo escapar de su tiránico poder sobre mi mente, porque la amargura está comprobado que puede causar depresión. Y la gente a la gente que tiene esta tendencia a estar deprimida, la mayor parte del tiempo es a menudo gente que tiene muchos resentimientos. ¿Por qué? Porque el meollo de todo esto es que primero no te perdonas a ti. No te perdonas porque dices, ¿cómo es posible que haya fallado tanto? ¿Cómo es posible que sea tan torpe? ¿Cómo es posible? Y así te la pasas todos los días dándole, ¿no? Y diciendo, no, es que no puede ser. Pues claro, me pasa todo esto porque soy así, ya casi no te dices una maldición, pero sí lo piensas. Y no es así. El Señor dice que por torpes que seamos no nos extraviaremos. El Señor dice que, como decía, ¿no? Guárdame en tu mirada, ¿no? Como la niña de tus ojos amada. O sea, porque dice que cualquiera que se humillare delante de mí,
Ay, entonces, no sé, es que me empezaron a hablar. Oiré desde los cielos, ¿no? Perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y a veces esa tierra que necesitas que sea sanada es aquí adentro. Que sane esas profundidades, que levante y que restaure lo que la oruga, el saltón y el revoltón pudieron haber tocado. La amargura afecta a la personalidad, porque también te vuelves inseguro. Porque en esa amargura, pues estás pensando pues hasta lo peor todo el tiempo. Y pues te vuelves inseguro porque hay pecado. Porque obviamente, ¿qué seguridad te va a dar Satanás? Ninguna. Todo el tiempo vas a estar meditando en lo que viene de su corazón, ¿no? Que es muerte, que es miedos, que es tristeza, que es desolación, que es amargura. Mientras más nos resentimos de alguien, más pensamos en él. Y un adolescente tenía un profundo rencor contra una parienta. Y esta parienta, cuando una consejera juvenil le sugirió a esta joven que debía perdonarla, la jovencita dijo: jamás perdonaré a esa persona mientras viva. La consejera le respondió sin darle demasiada importancia: lamento oír eso. ¿Por qué?, preguntó la chica. Porque en 20 años tú serás igual a tu parienta. Y este pensamiento horrorizó de tal manera a la joven que dijo rápidamente: Dios me libre, en ese caso la perdonaré. Pero imagínate, ¿no?, a lo que te vas atando. Finalmente, la única cosa que nos puede librar de este resentimiento y la amargura es el perdón. Amén. Pero no mucha gente comprende verdaderamente lo que es el perdón. El perdón no significa pasar por alto el pecado o fingir que nunca ocurrió, porque tampoco se trata de eso. O sea, tampoco es que diga: ay, ando en Wonderland y nada pasó, todos son algodones, o sea, no. El olvido viene después de ese perdón, no antes, porque a veces quieres olvidar antes de perdonar y echarlo, como alguien decía, ¿no?, a la mochila y decir: ya olvidé, yo ya olvidé. No. Y a veces tienes miedo de enfrentar ese dolor, porque eso es lo que pasa. A veces no damos cuentas por eso, porque estás en esa brujería y en esa hechicería y en ese ocultismo donde te mete este espíritu inmundo de amargura, donde no quieres enfrentar el dolor por muy fuerte que sea, ¿no? Y piensas que tienes que vivir con eso. No es cierto. No es cierto. O sea, el Señor nos vino a ser libres. El Señor vino a pagar por nosotros. El Señor vino a darte una vida nueva y a mí también. Y ahora es, creo que, un momento en donde podemos decir: ok, como por qué tendría que vivir de una manera como vivía antes, si ahora hay una esperanza de poder vivir y ser libre. Era como le decía hace rato, ¿no?, a una persona. Le decía: no, imagínate, si me hubiera convertido y toda mi vida hubiera estado resuelta, pues ahorita ya sería feliz y tendría una victoria tremenda. Porque justamente me decía eso, ¿no? Hay que arreglar todos los días algo. Y le decía: sí, pues cada vez salen más cosas. Pero al final, si salen cosas es porque el Señor necesita ir limpiando. Necesita ir limpiando y que entiendas, ¿no?, quién eres para Él. ¿Qué es el perdón? El perdón es soportar el daño o la injuria y escoger ya no recordarla más. Así que, por cierto, 1 Corintios 6:7, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? El perdón significa que en lo que a ti se refiere, le concedes a la persona que te hizo daño un pasado limpio. La persona que perdona parece que paga un precio por la ofensa o el mal que ella está perdonando, pero en realidad Cristo tuvo que pagar. Tuvo que pagar. La pena de nuestros pecados para perdonarnos, y por eso murió en la cruz. Amén. Ya pagó. Consumado es, ¿no?, como dice esa canción.
Es costoso perdonar, pero es más caro aún no hacerlo. Puede ser que tú hayas recordado cierta injuria u ofensa por mucho tiempo y puede que estés pensando en ella en este preciso momento. Y esa persona sin duda puede haber cometido una gran injusticia, pero en esa injuria no te ha hecho ni la mitad del daño que tú mismo te has hecho al retener ese resentimiento. ¿Y cómo tornarnos de la amargura al perdón? La pregunta también del millón. Los pasos siguientes te mostrarán cómo librarte de la amargura. El paso número 1 dice: reconoce que Dios es el juez. Regresamos a la película. Hay un momento y es un proceso, ¿no? En donde empieza una sanidad con él. Y esa película está tan padre porque te va guiando y te va haciendo entender que es un proceso, que no es que va a ser así, ya perdoné y ya salí y vámonos, ¿no? A lo que sigue. O sea, es un proceso en donde empieza a llevarlo y lo lleva a un lugar en donde pone a todo el mundo y empieza a decirle: ok, tú te sientes juez, Mark, pues empieza. Y dime, ¿perdonarías a esta persona? Y a su criterio decía: sí, a esta sí. No, a esta no, ¿cómo? Si fue un violador, no. No, este es un asesino, es un sicario, no, ese no. No, esta persona sí, pues nada más que, o sea, le empieza. Y llega el momento en que llega a sus hijos. No, perdón, primero llega su papá, pero no sabe que es su papá. Y su papá fue lastimado. De la misma manera que los lastimaba a él y lo golpeaba, su papá recibía todo eso todos los días. Y su papá, si él no tuvo ningún afecto, menos su papá. Y a veces piensas, ¿no? Y dices: yo voy a ser mejor que mi papá, yo no voy a hacer esto, yo no voy a cometer los mismos errores. Y antes de tener hijos decía: no, hombre, no, yo no me voy a equivocar de esa manera. Y ahora que los tengo, digo: no, meto las 4 patas a cada rato. Y a veces los lastimas y no te das cuenta. Y a veces no te das cuenta de lo profundo que lastimas a alguien que amas por llevar todo ese resentimiento. Por no entender que tus papás, aunque no hayan sido creyentes aún, no entendían, no encontraron o no tuvieron la misma oportunidad que tú estás teniendo en este momento y que yo estoy teniendo. Y que ahora tenemos un futuro glorioso, ¿no? En donde podemos tener esperanza, que a lo mejor ellos no la tuvieron. Y que su única esperanza era refugiarse en los deseos que tenían, en creer que al final era la única salida, o a lo mejor ni siquiera tuvieron una guía, y a lo mejor vivieron esto o algo peor de lo que nosotros vivimos. Y muchos hemos recibido de nuestros padres, era lo que platicaba con la pastora. Sí, pero al final tu papá va a saltar por ti, en donde sea. Si te hace falta algo, él va a saltar por ti. ¿Quién va a hacerlo? Nadie. Puedes estar en una situación súper apretada y el único que salta es tu papá. O a lo mejor a veces no, o a lo mejor está tu mamá y tu mamá es la que salta. O a lo mejor ya no están, ¿no? Pero está el Señor y está nuestra pastora. Y salta. ¿Cuántas veces no todos hemos estado en un problemón? Y por eso yo creo que me pegaba tanto cuando me decían, ¿no? O sea, si te pasa algo, me muero. Porque no estás acostumbrado a que te digan eso, a lo mejor. O a lo mejor y sí, tus papás fueron súper amorosos y a lo mejor hubo muchas cosas que no te dieron o que pensaste que te podían dar más. Pero la mayoría no es así. La mayoría de todos tuvieron muchas deficiencias. Si no está Cristo en medio, y a veces aún estando Cristo.
Te equivocas tanto que crees que aún por ser cristiano puedes juzgar a la gente y decir, no, pues si yo ya estoy del otro lado, tú eres el impío, porque así lo piensas, es muy doloroso, pero sí, así lo piensas. Y tus papás, porque aún dice el Señor, ¿no?, que aún ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas. O sea, imagínate cuánto no Él es lo que da, ¿no? Te dio el perdón, no solamente por un pecado. Y cuando te convertiste, no pensabas en un solo pecado. A lo mejor sí. Yo decía, no tengo salida. Y la encontré. Y la encontraste. Reconoce que Dios es el juez. La gente necesita ser juzgada por sus malos hechos, pero tú y yo no somos los indicados para juzgarla. El juicio pertenece a Dios y la Biblia dice en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto no quiere decir que vas a decir, manda esa ira, Señor, y tuya es la venganza, ¿no? Porque ya también, ¿cuántas veces no ha pasado? O nada más a mí. No, ¿verdad? El Señor nos dice que no tratemos de vengarnos, sino más bien debemos perdonar. Cuando perdonamos a alguien, estamos entregando a esa persona a Dios y reconociendo que solo Él tiene ese derecho de juzgar. Además de esto, aunque creas que es nada más un beneficio para la persona, el beneficio es para ti, o sea, es para mí. ¿Por qué? Porque al final lo estás entregando a Dios, pero tú también te estás entregando a Dios y decir, yo no sé, pero aquí está. Yo no me la juego, yo ya no quiero esto en mi vida. Confiesa tu pecado a Dios. Alguien puede haberte hecho una injuria grave. Si así fuere, Él es responsable ante Dios. Pero si tú guardas rencor, estás pecando y eres responsable ante el Señor por tu pecado de amargura. Para tratar con este pecado, debes confesarlo a Dios y pedirle a Él que te limpie con la preciosa sangre de su Hijo. Amén. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Porque también yo no entendía mucho un versículo que decía, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Algún valiente? Perdón, es que me estoy limpiando la nariz. ¿Algún valiente que diga por qué? No, ni yo lo entendía. Podría ser por la parte de misericordia, quiero que me perdones, pero no quiero sufrir, ¿no? Ese proceso también es justo de soltar y perdonar, que es una parte dolorosa para nosotros, el proceso de ir soltando porque nos duele por la soberbia que uno tiene, pero sí queremos esa misericordia. Bueno, yo lo veo de esa forma. Más o menos por ahí. Sí, más o menos por ahí vas. Exacto. Misericordia quieres porque justamente el Señor quiere tener ese perdón y no quiere que vengas todos los días a decirle, perdóname, pero realmente ni siquiera quieres entregarlo, ¿no? Porque quieres llegar con el mismo sacrificio todos los días, cuando el pago ya fue hecho en la cruz, cuando por un solo sacrificio fuimos hechos libres todos. Ya no es necesario venir y decir otra vez, perdóname por lo mismo. O sea, misericordia quiero. Lo mismo que le dijo a la mujer, ¿no? Que le dijo, vete, no hay nadie quien te culpe, vete y no peques más. Debemos dar sentencia de muerte al resentimiento y la amargura. El resentimiento y la amargura no son defectos sin importancia, se encuentran entre los pecados más grandes que existen. Debemos darles sentencia de muerte a ellos o ellos nos darán sentencia de muerte a nosotros. Esto es una guerra. No es de que puedo estar así como tranquilito y quedarme aquí no pasa nada, que me pasen las flechas y yo me quedo en medio del fuego cruzado, ¿no? Y no me va a pasar nada. O sea, esto es una guerra. Si tú no los matas, te matan.
Y lo digo porque a veces te das tiempos en donde crees que puedes estar como en ese stand-by, ¿no? Donde dices, no pasa nada, aquí yo me quedo en medio, que se mueva todo y no pasa nada. No, sí pasa, sí pasa. O avanzas tú o avanzan ellos. ¿Debemos darle sentencia de muerte a ellos o ellos nos darán sentencia de muerte? El mantener la amargura es vivir según la carne, y la Biblia nos dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Porque fuimos crucificados con Cristo, tenemos el derecho a rechazar cualquier cosa referente a la vida antigua. Esto significa que podemos rehusar y rechazar el pecado de la amargura. Tenemos derecho a pedirle al Señor que dé muerte a ese pecado por medio de su Espíritu. Podemos orar así: Señor Jesús, fui crucificado contigo. Por esta razón tengo el derecho de rechazar cualquier pecado de mi antigua vida. En este momento rehúso y rechazo esta amargura y te pido por tu Espíritu Santo que la erradiques de mi vida. Amén. Como Cristo te ha perdonado a ti, así también tú debes perdonar. Amén. Amén. Qué fácil, dicen. No, no es fácil. Pero el Señor decidió, le costó la vida perdonarnos, ¿no? Y el perdón involucra una elección de tu parte. Debemos escoger el perdonar. Es posible que no lo sintamos o no sintamos deseos de perdonar a otra persona, pero Dios trata con nuestras elecciones, no con nuestros sentimientos. Puedes decir, pero supongamos que esa persona, bueno, es que se me movió aquí. Perdón, se me movió la página. ¿En qué hoja me quedé? Voy en la... Ok. Puedes decir, pero supongamos que esa persona no pide perdón y ni siquiera admite que ha hecho mal. ¿Cómo puedo perdonarla? Por lo que sabemos de las Escrituras, jamás vino a nadie a Jesús para pedirle que perdonara sus pecados. Sin embargo, Jesús sí perdonó a la gente. Les perdonó de una manera muy especial. Les perdonó unilateralmente. ¿Cómo es unilateralmente? Exacto. Él perdonó. No estaba esperando que tú lo perdonaras, ni yo lo perdonara. Él decidió y dijo, yo te perdono. Amén. La palabra unilateral parece una acción muy difícil, pero en realidad no cuesta entenderla. Significa de un solo lado. Perdonar a alguien unilateralmente significa que tú lo perdonas por tu lado. No importa lo que haga. Puede ser que él no te pida perdón y puede ser que ni siquiera sepa que necesita ser perdonado. Porque a veces estás pensando y estás diciendo, si no llega ese momento como me lo contó la pastora, yo nunca voy a ser libre. Y justificas en lugar de tomar la decisión y decir, lo tengo que hacer. Amén, lo hago. Y eso es algo que le decían, o sea, en la semana justamente, es que a veces en ese deseo excesivo, en donde deseas que alguien llegue y te pida perdón para que tú seas restaurado, pues no es así. A veces te puedes quedar esperando toda la vida, pero mientras esperas, esa amargura va avanzando y te va matando poco a poco. Pero hoy vamos a detener esto. Tú puedes elegir perdonarlo. Los que crucificaron al Señor, amén. Los que crucificaron al Señor Jesucristo no pidieron perdón, pero Jesús les perdonó de todos modos. Él oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque a veces no saben lo que hace la gente. No dimensionan lo que afecta a una persona, o a lo mejor para ellos es normal, porque también están lastimados.
porque no saben lo que hacen, ¿no? Pero tú piensas que todo lo que te hacen muchas veces son conscientes del mal que te hacen. El perdón fluye, digo, yo también lo he pensado, el perdón fluyó de su corazón para aquellos que lo habían pedido, que aquellos que no lo habían pedido, perdón, ni lo merecían. Esto es el perdón unilateral. Cuando acudimos al Señor, justamente buscando la salvación, no confesamos cada pecado que habíamos cometido en la vida. No fue que, ay, Señor, necesito ser salvo porque en el año del 95 agarré esto y mentí, o sea, no. Tú decías, no tengo otra salida, ¿no? Necesito esa salvación, necesito que alguien me saque. Y no pedimos su perdón por cada pecado. Sin embargo, el Señor nos perdonó por cada pecado que habíamos cometido. Colosenses 3, 12 al 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aunque otra persona no te pida perdón o ni siquiera reconoce haberte hecho ese mal, tú de todos modos puedes perdonarle. Amén. Y no esperar como Marc, que fue un proceso padre en donde vemos que pudo ser sanado, pero en el espíritu lo llevó el Señor a encontrarse con su papá y decirle, perdón papá, tenía miedo y no sabía qué hacer. Y deseaba a lo mejor ese amor que tú no me podías dar. Pero tenía tanto miedo que la única opción que encontré fue hacer esto. Y también el papá, digo, obviamente eso ya está más, pero también el papá dice, ok, no te preocupes, ¿no? Yo no soy lo que tú eres ahora y tienes la oportunidad de poder vivir diferente. Y en muchas ministraciones a muchos de nosotros ha llegado el Señor a través de nuestra pastora y nos ha ungido de esa manera, ¿no? Perdóname por lo que te hice, perdóname por entregarte a esto, perdóname por haberte hecho este daño, perdóname o sea, y el Señor está dispuesto, ¿no? Aún a decir, yo tomo ese lugar, perdóname a mí, o sea, perdóname cuando el Señor no nos hizo nada. Y a veces ese amor era lo que... Hay una película que le decía a Joaquín hace rato, ¿no? ¿Han visto la película de José el Soñador? Me estoy guiando mucho en películas, ya menciones, no es cierto. Pero hay una película de José el Soñador que habla justamente en un proceso donde sus hermanos lo entregan, lo venden, como viene en la Biblia, pero al final llega ese momento en donde él entiende, ¿no? Que todo tenía un plan, que Dios necesitaba llevarlo a ese lugar para que pudiera sustentar a toda su familia y después a la nación. Que a veces no entendemos lo que estamos pasando, pero el Señor siempre tiene un plan para restaurarnos, sacarnos y llevarnos a cumplir el propósito por el cual nos creó. Confía en que el Espíritu Santo haga de tu perdón una realidad. Perdonar a los demás y liberarnos de la amargura es el resultado de nuestra cooperación con el Espíritu Santo. No podemos hacerlo a solas. Y el Espíritu Santo no lo hará a menos que nosotros elijamos pedir su ayuda. Porque es lo que les decía, el Señor espera, no te forza nada. Es hasta que tú quieras y que yo quiera. Debemos trabajar juntamente con Él. Nosotros escogemos perdonar y confiamos en el Espíritu Santo para que lo haga. Romanos 8:13 dice que si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a perdonar y olvidar. Y todos conocemos la historia que pasó con José. Pero al final, lo que quita el dolor de las ofensas pasadas y nos libra de los resentimientos,
con relación a lo que nos ha hecho mal, podemos ver cómo José lo tornó, ¿no? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó al bien. Entonces, yo creo que hoy es ese momento en donde podemos tomar esa decisión y decir, ok, pasé esto, pero tal vez no era el deseo de Dios hacia mi vida. O sea, el Señor quería protegerme, el Señor quería cuidarme, pero al final el Señor puede restaurar todo. Y de lo vil y lo menospreciado que había y que era, el Señor puede levantarme y sanarme y puede llevarme a ese lugar donde Él me ha prometido. Donde a lo mejor ahorita me encuentro a ni siquiera a la mitad, ¿no? Pero estoy caminando hacia ese lugar. Y a veces, por muy fuerte que sea el dolor, no te conviene, ni me conviene a mí, guardar ese dolor, porque al final va minando. Pero hoy es un tiempo, Padre, para poder decidir diferente y decirle, gracias, Señor, vamos a renunciar rápido a todo esto que el diablo ha querido estar metiendo en nuestro corazón. Y justamente hoy declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que cualquier espíritu inmundo que ha querido venirnos a tomar con miedo, hoy en el nombre de Jesús renunciamos a todo espíritu de miedo, renunciamos a todo espíritu de enojo, renunciamos a todo espíritu de engaño con el cual Satanás nos ha querido tomar, renunciamos a todo espíritu de rencor y a toda la amargura con la cual nos hemos enlazado a través de los dichos de nuestra boca, renunciamos a todo odio, a todo maldecir, a toda esclavitud y renunciamos a todo cansancio permanente en el nombre de Jesús. Renunciamos a toda ansiedad, renunciamos a toda hipertensión arterial y hoy declaramos que cualquier espíritu inmundo de úlceras, en el nombre de Jesús suelta nuestro estómago, en el nombre de Jesús todo ajenjo y él, en el nombre de Jesús nos suelta. Declaramos que cualquier espíritu inmundo que mata los sueños, en el nombre de Jesús suelta nuestra vida. Todo espíritu que mata la felicidad, en el nombre de Jesús hoy declaramos que toda depresión, todo ocultismo, en el nombre de Jesús toda independencia huye de nuestra vida, toda indolencia, toda incredulidad. Y hoy declaramos que hay vida, que hay esperanza, que hay identidad restaurada, que hay amor, que no me debo nada, que no me deben un perdón. Hoy declaro que mis sueños son resucitados y que hay dependencia a Jesús, que aprendo a amar a mi prójimo como tú me amaste. Hoy declaro gozo, hoy declaro fe en tus promesas y hoy deseamos ser un vaso para ser utilizado como canal de bendición. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Pues nos despedimos de las redes y pues esperemos que puedas tomar esta decisión para poder salir de estas cavernas de oscuridad.